Bueno, voy a hacer una cosa que siempre es prudente, que es ponerse el cronómetro, porque así los que me conocen saben que soy de hablar y, sé que tenéis luego además las presentaciones de las buenas prácticas y no quisiera quitaros tiempo. Bueno, lo primero, sobre todo, antes de agradecer, decir la emoción que uno siempre siente cuando tiene la oportunidad de estar en foros como este y en salas tan bellas, en un edificio tan extraordinario y en una universidad en la que tengo muy buenos amigos y que afortunadamente pues, van creciendo cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí. Así que eso es lo primero, transmitiros la emoción de estar en vuestra casa, de tener esta oportunidad de compartir bueno, pues lo que uno hace, lo que uno va aprendiendo. Realmente, como buenos docentes sabemos todos, ¿no? que uno no para de aprender y eso es un camino que sobre todo ese estímulo que uno tiene para hacerlo, pues que es esencial, ¿no? Para continuar mejorando. Y aquello que se convierte a veces en un problema, ¿no? Que es que todo cambia, todo muta muy rápido, pues también es un extraordinario acicate, ¿no? Para no parar de aprender y de conocer. Agradecer infinitamente a todo el equipo de la cátedra, a las vicerrectoras, por supuesto, el que estén aquí, tener la oportunidad de este punto de encuentro también a través del apoyo que se hace por parte, en este caso, del Banco Santander, de la cátedra, del apoyo que se hace. Creo que, sin duda alguna, esa conexión entre la universidad y el mundo de la empresa es sustancial y básica para empujar la mejora de lo que hacemos desde la universidad y, por lo tanto, pues también el agradecimiento a todo el equipo que está detrás, ¿no? Y que hacéis posible, ¿no? Estas jornadas después de 14 años. Mencionabais ahora la dificultad, ¿no? Que ha supuesto volver, ¿no? a veces, ¿no? De este mundo de la pandemia, pero sobre todo, ¿no? Como decíais, un cambio de calendario. Creo que tiene un impacto siempre importante. Yo recuerdo el año que nos tocó a nosotros y fue realmente un cambiarte, ¿no? De repente la forma de trabajar. Bueno, cuando entraba, estaba viendo aquí a Albert Einstein y decía, es la segunda vez que me lo encuentro en esta semana, vi Oppenheimer este fin de semana y bueno, pues me lo vuelvo a encontrar y digo, debe ser una premonición, ¿no? Así que, bueno, impone, ¿no? Uno dice, tendré que decir algo medianamente interesante en esta charla. No sé si lo voy a hacer, voy a intentarlo, por supuesto, voy a tratar de que sea lo más ameno posible y sobre todo lo que voy a tratar es de trasladaros desde una perspectiva de docente, desde una perspectiva de alguien que está involucrado en la comunicación y en la educación digital desde hace bastantes años, justo esa perspectiva de cómo podemos observar, ¿no? Esa tecnología o ese conjunto de tecnologías que está detrás de la inteligencia artificial para un ámbito muy concreto que es mejorar la producción de contenidos audiovisuales educativos y multimedia. Como bien se señalaba, no son tecnologías nuevas, pero sí es verdad que han cambiado mucho la forma de cómo podemos acceder a ellas. Resultaba muy estimulante cuando decía la vicerrectora, ¿no? Si las pinturas rupestres, ¿no? y todo lo que es la construcción cultural histórica realmente son el principio de un modelo tecnológico orientado a la comunicación, orientado al intercambio, orientado a la generación del conocimiento y a su transmisión. Y toda la literatura que hay sobre el desarrollo tecnológico, incluso la paleotecnología, es muy interesante porque muestra precisamente eso, ¿no? Cómo el ser humano, más allá de sus limitaciones, trata de expandir con la tecnología y generar ese valor protésico, ¿no? Que han dicho algunos autores, ¿no? De llegar más allá, ¿no? De ser capaces de conocer mejor, ser capaces de transmitir mejor, ser capaces de conocer y comunicarnos con los demás de una forma más efectiva, y eso supone construir mundos simbólicos, construir herramientas y utilizarlas para llegar allí donde no somos capaces de llegar. Y no tengo la menor duda, y me parece que es muy oportuna el apunte que hacía, porque sin duda alguna creo que esas pinturas serían la inteligencia artificial de aquellos seres que vivían en aquel momento, ¿no? Era su inteligencia y era su herramienta. Realmente, todos aquellos que sois docentes y que trabajáis con tecnologías sabéis que vivimos en un constante aparecer, ¿no? De recursos tecnológicos.
Y yo voy a presentar luego muchas tecnologías, seguramente muchas, o soluciones tecnológicas, para ser más preciso, que están vinculados con la inteligencia artificial, pero me gustaría empezar por la reflexión cultural, ¿no? Y conecta mucho justo con esto que ahora señalaba. Seguramente, porque además murió el año pasado, conocéis algo de la obra de Umberto Eco, uno de los principales estudiosos de la semiótica, de la sociología internacional del último tercio, incluso diría de la última mitad del siglo XX. Y él tiene un libro muy interesante que se trae a colación cuando hablamos de tecnología de forma habitual, pero que sigue siendo muy sugerente, ¿no? Y es ese libro de Apocalípticos Integrados, ¿no? Él en el año 64 trae una reflexión que había planteado antes en otro texto que se llamaba Obra Abierta, y analizando un poco lo que en aquel momento, con la tecnología de aquel momento, que era la electrónica, ¿no? Es el desembarco de la televisión, la propagación de la radio de consumo, la construcción de lo que conocemos o hemos conocido hasta hace muy poco como los medios de comunicación de masas, que generaron los imaginarios, ¿no? Y la forma de entender la realidad en la segunda mitad del siglo XX y buena parte del principio del siglo XXI, pues planteó que estábamos en el advenimiento de esa cultura, ¿no? de masas, de los medios de comunicación masivos, y planteaba un debate muy interesante recogiendo lo que reflexionaban los teóricos de aquella época, ¿no? Entre lo que denominábamos apocalípticos y los integrados, ¿no? O sea, es decir, si sobre una tecnología en aquel momento, como digo, que era una reflexión cultural, ¿no? Sobre el impacto de los medios, teníamos una visión apocalíptica, es decir, los medios venían a destruir la diversidad, generaban una cultura de la igualación, destruían las culturas que no eran mainstream, ocultaban las voces, ¿no? Pues un poco todo lo que son los teóricos de la Escuela de Frankfurt, etcétera, pues seguramente refleja muy bien esto, ¿no? Si pensáis un poco cada ola tecnológica que hemos ido, las grandes olas, ¿no? Cuando yo recuerdo, siempre lo digo, y lo decía cuando tuve la suerte de trabajar en el Ministerio de Educación, que yo era hijo de Mercurio y Atenea, ¿no? Los que tengáis algunos años recordáis que fueron los primeros programas de tecnología en los institutos, y yo fui de los que fui alumno de Mercurio y de Atenea. Y recuerdo que allí me empezaron a enseñar a programar y luego yo veía una cosa que se movía por la pantalla y a mí no me pareciera fascinante. Yo no sabía si aquello me servía para algo, pero me parecía que alumbraba una forma distinta de pensar, ¿no? Y de alguna manera, cierta fascinación que tengo por la tecnología, y os diré que me cuesta estar en el lado de los apocalípticos, tiene que ver con esa mirada, ¿no? Pero es verdad que hay que ver también esta realidad bajo ese prisma, ¿no? Hay una parte de peligros, hay una parte de riesgos que son evidentes, hay algunos que nos afectan de forma directa en el ámbito educativo y no podemos ser ingenuos, tenemos que afrontarlos y tenemos que entenderlos, ¿no? Y abordarlos bien, a pesar de la vorágine que supone la tecnología, pasa por, como decía, entenderlos, comprenderlos y no darles la espalda, porque les demos la espalda no van a desaparecer, ¿no? Es como cuando somos pequeños tenemos miedo, nos ponemos la sábana encima y pensamos que desaparecen los monstruos de la habitación. Pero es verdad que hay un aspecto ahí que luego trabajaremos con un poco de profundidad. Y luego, evidentemente, está la mirada integrada, ¿no? Que decía Umberto Eco. Luego también lo recogió esto Roland Barthes y muchos otros teóricos de la comunicación y la sociología. ¿Qué es esa mirada? Pues pensando que precisamente ese valor protésico de la tecnología, en este caso llegaremos a la inteligencia artificial, lo que tiene la capacidad es de generar otros escenarios, de darnos oportunidades para hacer o llegar a sitios donde no podíamos llegar, de seguramente ser conscientes de que van a desaparecer formas de hacer, pero que emergen otras distintas que posiblemente tienen la posibilidad de mejorar lo que hacemos, ¿no? Y de mejorar la forma en la que representamos la información. Tomando el ejemplo que nos ponía la vicerrectora, aquella tablilla, o entiendo que era una piedra, ¿no? Que, como señalabas, que trataba de reflejar, ¿no? El curso de los ríos, pues cuando luego alguien pensó que eso ya en un papel, ¿no? Se podía hacer una representación de un mapa, y cuando luego hemos ido mejorando los mapas, o cuando ahora tenemos, no sé, herramientas como Esri o como Google Maps para trabajar con sistemas de visualización, pues ninguno diríamos que eso nos parece mal, ¿no? Nos parece que son herramientas francamente que han mejorado la representación de esa realidad, nos permiten entenderla mejor, comunicarla mejor y manejarla mejor.
Otra cosa, como veremos, es qué se haga con esa tecnología. La puedo utilizar para ser capaces de entender cómo, por ejemplo, una dana no puede generar una lluvia torrencial y cómo zonas que están en esos cursos pueden ser muy problemáticas, o lo puedo utilizar para hacer un escenario de guerra y anticipar un movimiento táctico de un ataque nuclear. La tecnología es la misma, lo que cambia es el propósito, ¿no? y la intencionalidad ética del uso de la tecnología. Y creo que ahí está la clave, ¿no?, de este debate, que siempre puede estar abierto, de hecho lo va a seguir estando, y que resulta interesante pensarlo desde ahí. De hecho, fijaros, antes de entrar en harina de la parte específica, están pasando muchas cosas y muy rápido, ¿no? Yo creo que ese es el gran elemento diferencial con respecto a lo que es la inteligencia artificial que conocíamos, como señalabas ahora, de hace 30 años, ¿no? Que es verdad que se ha precipitado, ¿no? No solamente los aspectos de convertirse esa tecnología en una especie de commodity de la realidad para cualquier usuario, sino en la percepción de que realmente necesitamos un marco, ¿no?, de reflexión que hasta ahora estaba muy, muy reducido, ¿no? Para los que sigáis estos temas, seguramente sabréis que hasta hace muy poco la única declaración que había de regulación de la inteligencia artificial estaba hecha por las empresas que generaban inteligencia artificial. De hecho, IBM, que como sabéis tiene un sistema que se llama Watson, que es uno de los primeros que se montó como servicio web, ¿no?, para poder utilizar de forma general, promovió aquella declaración hace ya unos cuantos años, y era muy curioso cuando yo observaba este fenómeno hace años que no había declaraciones por parte de la sociedad civil o no había declaraciones por parte de los gobiernos, ¿no? Parecía que era una cosa, bueno, sí, como una especie de hype tecnológico, cuando lo veías ahí en el hiperciclo de Gartner, ¿no? Pues una cosa que parece que va a llegar, pero nadie sabía ni cuándo ni cómo, cuando realmente es una tecnología que efectivamente lleva en muchos sistemas funcionando mucho tiempo, ¿no? Yo venía en el tren esta mañana y una parte importante del control del sistema ferroviario lo controlan sistemas expertos y de inteligencia artificial. Cuando montamos en un avión, el 95% del tiempo lo está controlando un sistema que utiliza algún tipo de tecnología de inteligencia artificial. Pero bueno, parece ser que, sobre todo, como todos bien conocéis, desde las Navidades, fue como el regalo de las Navidades, de repente apareció una cierta preocupación vinculada con una consolidación de esta tecnología, que fue con ChatGPT, pues apareció una preocupación de, ostras, si esto se puede hacer con una aplicación que puedo yo utilizar desde mi casa, pues esto tiene un potencial igual preocupante, ¿no? No obstante, hacía ya bastante tiempo que los organismos internacionales, en eso hay que reconocer que la Unión Europea y los países de la Unión Europea llevan cierta ventaja, os han hecho una reflexión importante, y como sabéis, pues se está elaborando la EU Artificial Intelligence Act, que incorpora un conjunto de reflexiones, de criterios sobre cuestiones que nos afectan de forma cotidiana. Resulta muy interesante la lectura, y seguramente la semana pasada habréis visto a lo mejor alguna información en prensa o en radio o en televisión que utilizaron un término además de los guardianes de entrada, ¿no?, para hablar de las grandes empresas. En principio, si no estoy equivocado, son 19 las que están catalogadas en este momento, en las que los usuarios europeos, al menos el 10%, entramos mensualmente. O sea, eso significa que 45 millones de personas utilizan alguno de esos servicios mensualmente. Y tiene una regulación específica, han hecho una regulación además de riesgos, entendiendo cuáles son aquellas cuestiones que conviene desde el punto de vista regulatorio tener en cuenta, ¿no? Y eso, pues, lógicamente, se está trasladando y se hará a las legislaciones nacionales. Algunas que son muy evidentes, ¿no?, como el perfilado, por ejemplo, ¿no?, el perfilado de usuario, que bueno, pues, muchas veces más allá de lo que está declarado se está desarrollando, y que nos afecta porque, bueno, pues cuando nos llega información muy, muy específica, pues hay una parte de nuestro perfil que, sea por datos existentes, sea por comportamiento, por una colecta en el enorme data lake que tienen estas empresas, son capaces de generar. Es interesante también, en el otro lado, que están apareciendo movimientos ciudadanos. A lo mejor conocéis IA Ciudadana, que es un movimiento nacional que se ha generado. Hay otros muy similares en otros países, pero este concretamente es uno que tiene, digamos, bastante presencia aquí en España y a nivel europeo. Tenéis ahí luego los enlaces, os dejaré luego la presentación por si la queréis compartir para no entrar ahora, pero bueno, los tenéis ahí. Y es interesante porque te puedes suscribir al foro, llega información prácticamente diaria por decirlo de alguna forma, es el ejemplo de lobby blanco. O sea, es un lobby ciudadano que, preocupado
digamos, estas cuestiones de seguridad vinculada con los datos, con la generación de patrones, etcétera, pues están intentando contrarrestar aquellos lobbies que están haciendo presión para que, lógicamente, este documento de la UI Intelligent Artificial Intelligence Act tenga determinadas características. Entonces, ahí tenéis algunos documentos que han ido publicando sobre cuestiones que están intentando plantear. ¿Esto qué interés tiene para nosotros desde el punto de vista educativo? Pues tiene dos vertientes, ¿no? Luego ya, como os digo, entraré en la parte puramente audiovisual. Una, que nos afecta porque se está haciendo en muchos casos un tratamiento, ¿no? De datos desde el punto de vista educativo también. Luego os enseñaré un repositorio de algoritmos de inteligencia artificial en el que se documentan, ¿no? Aquellos sitios en los que se almacena información utilizando inteligencia artificial. Segundo, porque forma parte de la evolución del pensamiento computacional, hay que entender, necesitamos que nuestros estudiantes entiendan, nosotros también, lógicamente, pero que nuestros estudiantes entiendan cómo funciona por lo menos mínimamente los sistemas de inteligencia artificial, porque si no, no entendemos qué está haciendo, es una caja negra total, no sabemos cómo están procesando. Y creo que es un elemento capital de la alfabetización mediática informacional, no del futuro, sino ya del presente, y es otra cuestión también a tener muy en cuenta. Y luego tercero, porque la parte no apocalíptica, sino la parte positiva es que nos está ofreciendo muchísimas herramientas para desarrollar contenidos educativos, en este caso visuales y multimedia. Todos los días sale alguna noticia de estas. Esto igual lo habéis visto en prensa recientemente. Bueno, por ejemplo, Google Meet, ¿no? Ya tiene una herramienta integrada que permite que no asistas a una videoconferencia. Comentábamos ahora cómo ha cambiado, ¿no? El hecho de que utilicemos estas tecnologías para hacer emisión, que estamos en un modelo de presencial y virtual, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Ya no sabemos exactamente dónde estamos. Bueno, pues ahora ya ni siquiera, o sea, podemos decirle a Google Meet que con un algoritmo que tiene, que nos haga un resumen de las reuniones, nos diga exactamente incluso si queremos decir algo en algún momento dado. También lo publicó Zoom. De hecho, si habéis visto que han cambiado las condiciones, es en parte porque está esta tecnología. Entonces tienen que cambiar las condiciones, las tienes que aceptar, aunque no te las leas, pero estás aceptando esto. ¿Vale? Y eso, evidentemente, pues tiene una parte que podemos pensar muy interesante, pero tiene una parte también para reflexionar sobre ello. O sea, que no deja de ser trivial, ¿no? Bueno, pues otra reflexión también que dejo ahí en el tintero. Bueno, están pasando, como os digo, en este marco regulatorio cosas interesantes que es importante también que tengamos en cuenta desde el ámbito educativo. Una se publicó el pasado 22 de agosto, es muy reciente, el Real Decreto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Si a cualquiera de nosotros nos hubiesen dicho hace 5 años, ¿no? Que íbamos a tener una agencia de supervisión de la inteligencia artificial, nos hubiese parecido un buen argumento para una peli. De hecho, yo se lo hubiese comprado a alguno de mis alumnos de comunicación visual. Me hubiese dicho, uy, qué buena idea. Me gusta, le hubiese puesto buena nota. Bueno, pues esto existe ya y existe porque hay una verdadera necesidad de tener sistemas regulatorios, ¿no? Y luego órganos que se encarguen de velar por ello. Bueno, lógicamente lo acaban de aprobar, se pondrá en marcha, forma parte de la estrategia española de inteligencia artificial, pero bueno, lo que es interesante de esto sobre todo que veáis los objetivos. No voy a entrar luego en detalle, pero tenéis ahí los enlaces y están declarados dentro de lo que es la agencia. Es verdad que algunos miembros de la sociedad civil piensan que tiene una visión demasiado positiva, ¿no? Lo cual no es malo siendo un organismo oficial, pero bueno, es otro elemento para el debate. Y luego OASI, que es también un observatorio que está organizado por miembros, bueno, en concreto de una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, creo que lo digo bien, que es un repositorio de... Este sí me voy a permitir abrirlo para que veáis simplemente, si nos carga bien, un poco cómo funciona, ¿vale? Y lo que están haciendo es documentar a través, es una entidad, digamos, sin ánimo de lucro, y lo que están haciendo es documentar algoritmos de empresas, entidades, aplicaciones, etcétera, que utilizan inteligencia artificial, ¿vale? Esto que tenéis ahí es una captura de sistemas que están catalogados como dentro del ámbito educativo que lo utilizan, ¿vale? Entonces es interesante porque podéis ver exactamente, pues, por ejemplo, no sé, pues en sistemas de seguimiento de estudiantes, muchos son norteamericanos, sabéis que en esto su legislación es bastante más laxa.
Pero es interesante ver qué cosas se hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo se puede hacer un perfilado del comportamiento de un profesor, no por el comportamiento, sino, por ejemplo, los resultados vinculados con las evaluaciones de los alumnos. Vale, pues ahí podéis ver ejemplos que están documentados y que ellos se encargan, pues un poco con la idea de mejorar el modelo de transparencia de este tipo de aplicaciones, ¿no? Y creo que es interesante también cómo hay sociedad civil, a través de diferentes mecanismos, está desarrollando también iniciativas de este tipo. Bueno, situado el marco, ¿no? Y visto que efectivamente pues, es una tecnología nueva, tiene un carácter disruptivo, tal es así que estamos viendo, ¿no?, cómo generar marcos, ¿no?, para movernos de una forma adecuada. Ahora ya me pongo el gorro de integrado, ¿vale? O sea, ahora lo que voy a contar, cosas que me parecen muy interesantes de esta tecnología y que desde el punto de vista de la mejora de lo que hacemos en educación pueden ser muy interesantes. Parto de un principio, y ese es poco discutible, que el gran salto, ¿no?, que ha habido con respecto a otras tecnologías ha sido que la capacidad que tienen estas para todo lo que son tecnologías vinculadas a inteligencia artificial de generar o de, digamos, emular tareas, incluso superarlas, de carácter creativo, eso sí es disruptivo. O sea, creo que todos somos conscientes de la irrupción que supuso Internet, de lo que supuso luego cuando se empiezan a desarrollar en el año 2000 los estándares web y se empieza a estandarizar el modelo de desarrollo, la aparición de la web social. O sea, creo que todos hemos sido conscientes de esa evolución que es más cercana. Pero es verdad que lo que eran las tareas repetitivas eran tecnologías muy buenas, muy fáciles de aplicar. El gran salto está que ahora ya no solamente hace tareas repetitivas, sino que realmente es capaz de hacer tareas que hasta ahora pensábamos que estaban muy sujetas al ámbito de la inteligencia humana. ¿Eso significa que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de una inteligencia que es similar a la humana? No. Pero los productos o algunos de los productos que genera se parecen mucho. Es algo muy diferente, ¿vale? Una cosa es que yo sea capaz de producir algo. O sea, si tengo que elegir entre cocinar yo con la Thermomix y cocinar a fuego lento algo, pues prefiero cocinarlo a fuego lento. Pero he de reconocer que si tengo prisa y tengo eso, pues voy a utilizar un robot de cocina seguramente. Es diferente, pero el producto cada vez se parece más, ¿no? Y eso sí que es verdad que creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Eso qué supone? Pues supone que muchas tareas, y ahora ya os hablo aquí un poco en este híbrido entre la educación y mi ámbito de la comunicación, se van a transformar. Algunas tareas a nivel profesional desaparecen claramente y emergen otras. Y esas otras es donde tenemos que ver cuál es la capacidad que tenemos de hacer algo diferente y mejor. Pero sí es verdad que eso tiene un impacto evidente en los modelos de producción y esto que os cuento son herramientas que utilizamos nosotros ya a nivel de producción profesional. Bueno, si tuviésemos que hablar de las múltiples opciones que tenemos, son muchísimas, ¿vale? Voy a empezar comentándoos algunas ideas sobre los sistemas de recomendación porque son los más antiguos, los que están más cerca de lo que hacemos en el día a día. Tienen un impacto enorme en nuestra forma de consumir información. Por ejemplo, cuando hablamos de desinformación y hablamos de las nuevas competencias de alfabetización mediática informacional, son fundamentales entender cómo funcionan estos sistemas, porque son todo aquello que nos encontramos cada vez que abrimos el móvil y nos sale la lista de artículos recomendados, cada vez que abrimos una aplicación, una red social o cualquier aplicación de contenido audiovisual y me recomienda cosas. Entonces, bueno, pues es fácil dejarse llevar, ¿no?, por esa recomendación porque me hace pensar poco, ¿no? Bueno, empezaremos por ahí. Vamos luego a ver ejemplos de inteligencia artificial generativa. Es en este campo donde posiblemente el imaginario de ChatGPT ha cogido mayor cuerpo, ¿no? Porque es verdad que de repente hemos visto que hace cosas que nos sorprenden, ¿no?, de todo lo que sea generativa, aplicado a cosas que podéis utilizar para el ámbito docente, desde el punto de vista del desarrollo de contenidos. Y luego, bueno, comentaremos también alguno ahí entrelazado, pues sobre todo con aplicaciones que lo que han hecho ha sido reducir, sobre todo tareas muy repetitivas de búsqueda de información, de documentación, etcétera, ¿no? En este sentido me gusta poner un ejemplo, y es que si pensáis un poco cómo funcionaban los sistemas documentales, en libros, en cine, en televisión, en cualquier sistema que hubiese que documentar, pues antiguamente lo que teníamos era el desarrollo de ontologías, de sistemas de indexación, pues como cuando vamos a la biblioteca y buscamos todavía por el famoso sistema
de organización de los libros. Luego, cuando empieza a aparecer Internet, de repente alguien se da cuenta de que aquello es imposible organizarlo por los modelos que teníamos convencionales de recuperación de información. La emergencia de los buscadores, ¿no? Cuando aparece Google y destroza el modelo de los portales tradicionales, Terra, etcétera, que había en su momento, Yahoo, y aparecen unos tipos allí con una caja, todo en blanco, todo el mundo diciendo, se han vuelto locos, ¿no? Pero claro, habían cambiado ya el modelo de cómo se ingestaba la información, cómo se organizaba, cómo se documentaba, y estaban utilizando ya mucha tecnología que ha evolucionado mucho con el tiempo. Pero aún así, claro, decíamos, bueno, ¿y cómo mejoramos la recuperación de información? Y nos inventamos una cosa allí por el año 2000, nos inventamos colectivamente, que se llamaba las folsonomías, ¿no? Bueno, que la gente etiquete, ¿no? O sea, yo categorizo esto de esta manera, pero vamos a poner etiquetas a las cosas, vamos a valorarlas, ¿no? Pues el mundo del like en el que vivimos ahora, no sé si decir que estos viene de aquellos polvos que se pusieron en aquella fecha, ¿no? Pero bueno, teníamos un modelo que está muy basado en ese proceso de inteligencia colectiva, de trabajar colectivamente, mejorando, ¿no? Refinando la forma en la que clasificábamos las cosas para que luego fuese más fácil recuperarlas. Y ahora lo que sucede es que la inteligencia artificial es capaz, no solamente a través de texto, sino a través del reconocimiento de imagen, a través del reconocimiento de sonido, a través del reconocimiento de elementos que hasta ahora estaban fuera de los elementos documentales, de generar automatizaciones documentales, ¿vale? Y es verdad que eso desarma una profesión, o sea, es decir, cambia de una forma muy significativa la manera de trabajar, por ejemplo, de los documentalistas audiovisuales, pero abre una enorme oportunidad a mejorar la experiencia de usuario, ¿vale? Y eso es un elemento muy interesante. Bueno, no sé si conocéis esta tabla periódica de las aplicaciones de inteligencia artificial. Vale, agradecerle a Andrea Oviedo, que la tiene publicada de forma abierta. Me parece que está muy chula porque presenta multitud de aplicaciones, algunas vamos a verlas, otras no, porque son de esferas o de ámbitos que no están vinculados con la temática que vamos a trabajar en la ponencia. Pero sí que, bueno, tenéis ahí la explicación de cómo funcionan, de qué tipo, lo tiene clasificado pues un poco en función, como veis ahí, de lo que son asistentes, creación de contenidos, edición, herramientas para elaborar textos, etcétera. Y un apartado específico de educación, aunque muchas de ellas son aplicables a cualquier actividad educativa. Bueno, como os decía, voy a empezar por los sistemas de recomendación. Y voy a empezar por aquí porque creo que se entiende bien de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estos sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de recomendación son sistemas persuasivos siempre, ¿no? Vuelvo a tomar un poco el ejemplo que nos ponía la vicerrectora. En el fondo, en esa comunicación, aunque fuese muy iniciática y muy primaria, había un elemento de persuasión. Quería convencerte de algo, transmitirte algo, ¿no? Y cuando a alguien le decimos, oye, he visto tal película, merece la pena que vayas, a un familiar le dices, oye, he estado en este restaurante y merece la pena que te acerques, constantemente lo que estamos haciendo es transmitir información y una información que normalmente suele ser persuasiva, en el sentido que tratamos de incorporar parte de la emoción que nosotros tenemos para el cambio de actitud en el otro. Hace ya muchos años, gente que estaba trabajando con inteligencia artificial empezó a pensar que estos modelos documentales que decían se podían cambiar, ¿no? Y posiblemente uno de los primeros que lo utilizó fue un sistema de radio, que fue el primer sistema de radio así como radio por internet, que se empezó a poner en marcha a principios de los años 2000 en Estados Unidos y se llamaba Pandora. Solo se podía acceder desde Estados Unidos, entonces tenías que entrar con algún sistema que te permitiese saltarte la IP para poder probarlo, etcétera. Pero es el primero que incorpora un sistema de reconocimiento del audio. Y esos procesos, ¿vale?, que no me voy a introducir, pero bueno, este es el ejemplo de Spotify, ¿no?, porque es un poco, yo creo, un paradigma de sistema de recomendación. Lo que utiliza es un algoritmo que va sumando muchas cosas. Una que utilizan todos, es decir, pues lo que hace es ver el comportamiento del usuario a través de un sistema de matrices, luego lo que va viendo es la combinatoria, a quién sigue si este usuario tiene estas características de escucha y se repite esto, saca un patrón determinado, ¿vale? Pero lo que es interesante de estos sistemas de recomendación, desde el punto de vista audiovisual, es que hacen esto otro, hacen un análisis sonoro. O sea, lo que hacen es utilizar este tipo de redes neuronales que emulan cómo funciona el sistema visual y sonoro, generan un espectrograma y lo convierten en una arquitectura de escucha. O sea, básicamente es como si tuvieses a un señor escuchando una pieza musical y dijese,
Negra 60. Tiene una guitarra eléctrica, un bajo, un xilófono, va a esta velocidad del tempo, más o menos este estilo puede ser, hace un análisis que emula cómo escuchamos en este caso. Bueno, en el caso de los sistemas de reconocimiento visual son muy similares. Y son capaces, claro, de asociar una música, no porque esté documentada con un estilo determinado. A lo mejor alguien ha subido algo y no ha puesto música barroca o estilo Bach, pero el sistema es capaz de reconocer que eso se parece a una pieza de Bach. Y es muy probable que te la recomiende. O sea, que cuando vas a hacer recomendaciones un poco random, te recomiende esa pieza, aunque no sea una pieza conocida. O sea, aunque no sea una pieza que esté ubicada dentro de los sistemas de recomendación. Claro, pensad la cantidad de horas que estamos o que dedicamos a este tipo de sistemas, del tipo que sea, ver vídeos en YouTube, en Vimeo, escuchar música en cualquiera de estos canales, pensar todas las redes sociales, el contenido que nos llega, se basan en esto, hacer un análisis de la información que no es solamente por el comportamiento, que era lo que hacíamos tradicionalmente, sino basado en el propio contenido que tiene esa información. ¿Vale? Y esto es un cambio, este sí que es un cambio muy sustantivo, ¿vale? Sobre todo en la medida en que también se ha convertido en un instrumento, ¿no? También cada vez más accesible. Bueno, otro ámbito en el que la tecnología ya en el campo audiovisual está siendo, o que permite hacer cosas bastante interesantes, es todo lo que tiene que ver con la generación de scripts automatizados. ¿Vale? Seguramente todos conocéis Vimeo, es como la gran alternativa a YouTube desde el punto de vista audiovisual, sobre todo, bueno, pues el visor es un poquito más bonito, en el ámbito audiovisual se utiliza mucho. Bueno, pues ya tiene integrado un sistema de generar script con inteligencia artificial. Tú le pones un prompt, le dices, quiero hacer un vídeo que haga esto, pues no sé, de la ponencia de Manuel que ha dado hoy aquí. Le das el prompt con la información que quieres, lo clasificas y te genera un script automatizado. ¿Vale? Hoy por hoy es un sistema de pago, o sea, va con una de las licencias premium de Vimeo, pero bueno, no es el único. ¿Vale? Vamos a ver que hay muchas otras herramientas. Esta, por ejemplo, si la queréis probar, ¿vale? Podéis hacer un script. Tenía un ejemplo en mi ordenador, pero por no complicar luego pero podéis hacerlo. No tenía puesto un caso. El profesor da su primera clase, el prompt que le puse es profesor universitario, empieza su clase y un alumno llega tarde. Le das, le dices el tipo que quieres, le dices, pues quiero que sea divertido el script. Quiero que sea un estilo pues, para un vídeo de YouTube o lo que sea, o para una red social. Y te genera un script entero. O sea, Manuel empieza a dar clase, de repente se da cuenta que falta alguien en un asiento, de repente suena la puerta, llama a un alumno, le mira al profesor. Bueno, pues esto lo podéis utilizar luego y es gratuito. Vale, o sea, no, no sé cuántas opciones tienes para hacerlo gratuito, pero sé que son bastantes. ¿Vale? Y esto ya lo tenemos aquí, es como un ChatGPT, pero orientado a hacer un script audiovisual. Probadlo. Bueno, si tuviésemos que pensar en un gestor de contenido de contenido, que se utiliza pues, para 1000 cosas, ¿no? WordPress, por ejemplo, ¿no? Posiblemente sea el gestor de contenido más utilizado a nivel internacional para hacer webs. Bueno, pues sabéis que hay muchos frameworks para luego desarrollar contenido así más bonito, mejor, más elegante. Este es uno que es Divi. Vale, estos ya integran un sistema de desarrollo de textos dentro del propio framework. O sea, tú le puedes decir, hoy he dado una ponencia en Zaragoza y he estado hablando de estos temas. Le das el prompt, te elabora un texto y luego lo corriges. Vale, esto está integrado ya dentro de los sistemas de gestión, ya os digo, de un WordPress, que lo instalamos en 2 minutos, instalamos el Divi y lo estamos haciendo correr. Bueno, evidentemente ahora estamos emitiendo aquí por streaming, y aprovecho que no lo he hecho antes a saludar a todos aquellos que nos siguen también. Bueno, pues todos estos sistemas tienen integrada mucha inteligencia artificial. Seguramente no sé si es el caso, ¿vale? Pero si cualquier sistema que utilicéis de Zoom, Teams, etcétera, o cualquier sistema de transmisión de este tipo, está utilizando inteligencia artificial para muchas cosas, en tiempo real, ¿vale? Por ejemplo, aquí os pongo el ejemplo de NVIDIA Maxine, que es un conjunto de aplicaciones de inteligencia artificial que están integradas dentro de los sistemas de transmisión. Y, por ejemplo, permiten hacer cosas como esta, ¿no? O sea, típico que esto sabéis, tienes un prompter o no lo tienes, le pides a alguien que lea a un lado, le está grabando con el eje de la cámara
y tiene la vista hacia un lado, ¿no? Y entonces queda raro, ¿no? Porque no me está hablando a mí, se está dirigiendo a otra persona. Bueno, pues este sistema te permite corregir el eje de la mirada, ¿vale? Y lo hace de una manera muy natural. Lo hace francamente bien. Bueno, pues eso, por ejemplo, es un tipo de solución para este tipo de tecnología. Otro, evidentemente, efectos de corrección. En tiempo real estás mejorando la señal, estás interpolando, estás quitando ruido, ¿vale? Tanto a audio como a vídeo. O sea, es decir, eso pues es muy habitual en cualquier sistema de estos y por eso cada vez funcionan mejor, ¿no? Y son tan potentes. Bueno, esto, pues en muchos casos están reduciendo ruido, ¿no? Si probáis, por ejemplo, cualquier sistema en Teams o en Zoom y recordáis un poco de hace siquiera un par de años, los sistemas de cancelación de ruido. O sea, esto, de hecho, por ejemplo, durante la pandemia, esas tecnologías se desarrolló mucho, ¿no? Porque, claro, todos sabíamos, acordaros al principio de la pandemia, que estabas en una habitación con toda la familia, si tenías niños pequeños, pues aquello ya era más complicado todavía, y entonces te pasaban más rato diciendo, por favor, silencio, ¿no? Y entraba todo el ruido. Y si se utilizaba algún sistema de cancelación de ruido, normalmente pues sonaban un poco raros. Esto automáticamente te lo hacen ya, si probáis en cualquiera de las herramientas, ¿vale? Y hurgáis un poco más allá de la configuración básica, puedes estar en un entorno hiper ruidoso y tener un sonido prácticamente perfecto. Solo necesitas que el micro sea razonablemente bueno, ¿vale? Claro, imaginaros lo que esto era hace años. Pues suponía que tenías que tener algún procesador, meterle una puerta de ruido con un umbral, entender lo que era una puerta de ruido, entender lo que eran los niveles de intensidad sonora, si lo ajustabas mucho, filtrar determinado tipo de frecuencias, bueno, era pues eso para especialistas. Hoy en día son herramientas que están introducidas de forma absolutamente natural dentro de estas aplicaciones. Vale. Eso significa que eliminas, que esto es una pregunta que hacen muchos mis estudiantes de comunicación audiovisual, sobre todo, entonces, ¿para qué hemos quedado nosotros? Si ya no hace falta entender cómo se pone una puerta de ruido o un ecualizador, yo le digo, no, eres más importante que nunca. O sea, lo que es importante es que sepas eso. Esta herramienta, habrá otra mejor dentro de 5 meses, dentro de un año. Lo importante es que entiendas lo que está por debajo, lo que está funcionando, ¿vale? Y qué hace exactamente. Bueno, todos creo que hemos asistido también a esto, ¿no? Es decir, hemos pasado de, si recordamos todos un poco las videoconferencias prepandemia, salvo raras excepciones, de hecho no teníamos ni la práctica de interacción, nos costaba, ¿no? Era como, a ver, habla tú, esperabas un poco, ¿no? O hablaban dos a la vez. Y de alguna manera la tecnología acaba generando un entorno de socialización diferente, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Pero es que es verdad que todas estas herramientas, y las habéis visto evolucionar, ahora son editores de televisión en directo. O sea, cuando yo hace, no sé, 15 años utilizaba los primeros editores de vídeo en directo para hacer streaming, eran herramientas muy caras y que estaban muy lejos de las prestaciones que tienen esta. Puedo hacer prácticamente cualquier cosa con una herramienta de videoconferencia hoy en día. Puedo tener preset, puedo tener cargado cómo voy a pasar de un sitio a otro y con eso me puedo hacer un vídeo. O sea, puedo tener cargado unos presets con una información y generar un vídeo como si fuese un vídeo absolutamente profesional, ¿vale? Sin salir de una aplicación como Teams, como Zoom, como Google Meet, etc. Bueno, sabéis, por ejemplo, que esto también lo están empezando a incorporar algunas de las aplicaciones. Concretamente, este ejemplo es de Teams. Teams ha incorporado avatares, ¿vale? Es decir, que me puedo crear mi avatar o utilizar un avatar básico y estar moviéndome según voy hablando. O sea, lo que hace el sistema es, en función de del nivel de expresión, lo que hace es un análisis similar al que antes os comentaba, y puedo estar haciendo directamente una videoconferencia con mi avatar. Diréis, bueno, ¿y eso? ¿Para qué quiero hacer una videoconferencia con avatar? Bueno, pues os pongo un caso. Mira, nosotros estamos haciendo... Uy, esto se me ha quedado pillado. Estamos haciendo un proyecto en el que estamos haciendo unos vídeos que no queremos hacer, que es una especie de simulación para un tema de desinformación, y realmente no queremos hacer un vídeo grabado con usuarios normales y tal, porque lo que queremos es que sea más, digamos, esté más en el ámbito de la animación. Evidentemente puedo hacerlo con programas de animación. Lo podría hacer, por ejemplo, Adobe tiene un programa que se llama Adobe Animate, que me permite coger el screen de la cara y moverme, pero si lo habéis utilizado alguna vez, tiene su trabajo, ¿vale? O sea, son producciones un poquito más complicadas. Bien, ¿qué me permite esta aplicación? Lo que me permite es emular, grabar un vídeo en el que estoy haciendo los personajes.
grabo los vídeos y luego con esos vídeos hago la postproducción luego de la historia que nosotros vamos a contar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, te permite, ¿no? O te ofrece la posibilidad de hacer una producción que antes sería costosa o que tendría un coste desde el punto de vista de producción importante, pues hacerla de forma relativamente sencilla. Bueno, en producción de imagen. Es verdad que ahora Adobe se ha puesto en unos precios muy prohibitivos y entonces normalmente las universidades es raro que tengamos licencias, pero sabéis que también está el Adobe Express y que tienen una parte gratuita. Y esto que os voy a contar sirve para todas estas herramientas, son todas muy similares. Han integrado todas ya la elaboración de prompts, o sea, con poder directamente sobre una imagen, pues en este caso yo busco una imagen en Envato, le dije, búscame una imagen del Gran Cañón de tal. Luego, sobre eso, lo que hice fue decirle, sobre esa zona de la izquierda, con un prompt le dije, ponme un castillo medieval, me dio 3 imágenes a elegir, ¿vale? Elegí esa porque me parecía que quedaba bien. Fijaros cómo queda completamente integrado, no solamente lo que es el objeto, sino la iluminación, las sombras, etcétera. ¿Vale? Pensar lo que sería eso, hacer un collage antiguamente. Y luego le dije, bueno, voy a poner ahí a un señor, a un caballero saliendo del castillo que me quedó muy grande, ¿vale? Eso ya es que aquí no fui muy profesional y se me fue un poco la mano. Pero bueno, pensad eso, cualquier tipo de contenido que tenga una base y que luego pueda hacer contenidos sobre esa imagen, generándolas de forma integrada. Por ejemplo, en educación, imaginaros que estoy trabajando los ODS, como antes se ha comentado, y lo que quiero es trabajar imágenes utópicas o distópicas, ¿no? Sobre cómo se pueden, por ejemplo, si se está trabajando un sistema de una metodología de futuros, ¿no? ¿Qué pasaría si? Hay un juego, por ejemplo, de la ONU que es muy interesante sobre eso, ¿no? Que tienen que competir, ¿no? Sobre los recursos de ciudades y tal. Pues imaginaros que, por ejemplo, lo que hago son representaciones, unas que son distópicas, sobre un entorno que conocemos. Quería haceros hoy la broma un ejemplo con los monegros, pero es que venía en el tren y no me funcionaba, ¿vale? No se conectaba bien. Pero bueno, imaginaos que queréis trabajar eso. Podéis generar imágenes que os ayuden a generar esos escenarios. Podéis hacer lo que lo hagan los alumnos también y que ellos imaginen esos escenarios utópicos o distópicos. Bueno, esto hay muchas herramientas, ¿vale? Esta es otra, Filmora. Filmora es una suite de herramientas de edición, de vídeo y de audio. Para aquellos que no la conozcáis, es una buena solución de coste bajo que tiene muy poco que envidiar a cualquiera de las Premium. O sea, si me dijeseis hoy esto que no cueste nada, que quede grabado, si me dijeseis si elijo una súper de las profesionales o esto, el coste de oportunidad no hay color, ¿vale? Y no me paga Filmora, que son unos hongkoneses que no conozco, o sea que no tengo intereses cruzados ahí. Bueno, esta herramienta, entre otras muchas cosas que ahora veremos, permite, por ejemplo, eso, generar directamente imágenes. O sea, estás editando el vídeo y directamente puedes introducir un prompt y que te genere una imagen con diferentes estilos. Tiene, si no recuerdo mal, tiene 8 estilos diferentes, pero los van ampliando porque empezaron con 4, ahora son 8, y te permite eso, crear imágenes para incluirlas pues como un fondo, etcétera. O sea, ni siquiera tendrías que salirte fuera a buscar una imagen para el fondo de un vídeo. Bueno, evidentemente, todos seguramente conocéis Stable Diffusion, que tiene un playground para elaborar imágenes también, en este caso pues con un sistema abierto. Tenéis ahí el enlace para ver todos los prompts, porque toda la gente que va haciendo, ¿vale? Pues tienes ahí un almacén de imágenes precreadas. Son hiperrealistas, o sea, esto posiblemente son uno de los ejemplos que más se ha visto así en medios de comunicación, ¿no? En los últimos tiempos, cuando han querido sacar imágenes, muchas estaban sacadas de esta aplicación. Y además está el código, o sea, en este caso está el código publicado en un repositorio, ¿vale? Y entonces se puede acceder a él y se puede contribuir si se desea. Bueno, luego hay otras herramientas, esta por ejemplo Flare, que lo que te permite es generar diseños. De estas hay varias, ¿no? O sea, imaginaros por ejemplo que dices, voy a trabajar con mis alumnos para hacer unas jornadas, para elaborar un contenido para una campaña promocional, para que llegue el contenido de lo que estamos haciendo, no sé. Habéis hecho un trabajo de campo con los alumnos y queréis hacer un contenido para mostrarlo, ¿no? Bueno, pues este te permite también, utilizando sistemas de inteligencia artificial, generar lo que sea el diseño como si fuese un profesional, un diseño asistido, ¿vale? Esto sabéis también que Canva, que es otra aplicación muy conocida, también tiene el Try Magic Design, que te permite directamente en Canva, que es una herramienta muy utilizada también en el ámbito educativo, ¿vale? Para elaborar contenido, pues te permite guiarte, ¿no? Directamente que te haces un contenido y te genera N piezas. O sea, es como si hicieses un contenido concreto, una foto, un tal, y directamente te va a generar
recursos, ¿vale? A partir de ese contenido para redes sociales, para vídeos cortos, etc. Vale, lo tenéis también ahí. Vale, creo que con Google tengo aquí, aún está el... Bueno, herramientas también fascinantes. Bueno, esta que veis aquí, ¿vale? Lo que permite hacer es una multiedición automatizada. Y esto es interesante porque seguramente es una tecnología que ahora no está incorporada, pero se va a incorporar, por ejemplo, seguramente en los sistemas de gestión de vídeo de cualquier institución. Lo que te permite directamente es que, imaginaros, yo, esta videoconferencia se graba, ¿no? No sé exactamente luego cómo quedará montada, pero imaginaros que opciones. Una, que está la grabación entera y es un vídeo de 1 hora, ¿vale? Con la charla completa. Puede ser que además tenga un segundo canal que esté asociado y que pueda estar viendo, eligiendo, digamos, como espectador el player que quiero ver, es decir, quiero ver solamente al presentador, quiero ver al presentador con la pantalla partida con la presentación, quiero ver al presentador en pequeñito con la pantalla. Bueno, pues hoy en día muchos sistemas ya permiten eso, ¿vale? Sobre las grabaciones. Pero, claro, ¿dónde muchas veces está el trabajo? Seguramente de mi conferencia voy a ser generoso, haya 5 segundos que sean interesantes. Vale, pongamos, por ejemplo, que esos 5 segundos los tuviese que editar. Normalmente el esfuerzo es muy complicado, o sea, no tenemos tiempo para coger y decir, voy a editar ahora cortes para sacarlo en redes sociales, para darle visibilidad a esto que tenemos, eso es muy complicado. Este tipo de herramientas lo que hacen es justo eso, ¿vale? Voy a volver a darle para atrás para que me salte el player. Lo que hacen es hacer una autoedición, es decir, lo que hace es que coge un fragmento de vídeo grande y lo que va haciendo es generar extractos de ese contenido y genera recursos extra sobre el contenido matriz que tienes grabado, ¿vale? Entonces sirve para difusión en redes sociales, para generar diferentes formatos, lo típico, ¿no? Pues tengo un vídeo en 16:9, ¿no? Pues en el formato rectangular horizontal, pero lo necesito para Instagram o para tal, y lo necesito en un formato cuadrado. Bueno, pues todo eso, que evidentemente nos da trabajo a la gente de comunicación audiovisual, pero que da mucho trabajo, que normalmente es una tarea muy mecánica, ¿vale? Ya había scripts para hacerlo, pero esto te lo automatiza, ¿vale? Y te saca clips para que puedas utilizarlo. Entonces, ¿esto qué os permitiría? Pues hacemos un contenido, imaginaos una presentación de un contenido, de un tema, de lo que sea, y luego podríamos sacar fragmentos sin tener que hacer una edición extra, ¿vale? Para tener unos resaltados de ese contenido, ¿vale? Y podríamos utilizarlo en nuestras asignaturas. Bueno, estas son herramientas, todas estas que os digo, que es un clic y estáis haciendo cosas, todas las que hemos estado viendo, ¿vale? Vamos a ver ahora alguna más. Pero luego empieza a haber cosas muy interesantes, ¿no? Y que también quería de alguna forma compartir con vosotros. En el ámbito de la visualización de datos y en lo que son visualización de datos además en entornos 3D, hay herramientas que están todavía en un estadio, digamos, más inicial, pero que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Voy a lanzar este. Bueno, esta herramienta que se llama Flow, ¿vale? Es una herramienta de visualización de datos. A lo mejor conocéis una que se llama Flowris. The top 20 airports in the United States. I am here in Flow Immersive working with augmented reality, and I've just asked ChatGPT to get me data for the top 20 airports in the United States. What it's going to do is respond with that data. We will ask it to visualize it, and then we'll ask it to give us context for that, for specific airports in that data set. And here is the data. You select the dot and see which airport and which information has been brought in. Put this on a US dot density map. So I've asked it to use a specific template, but it can do a best match environment. We have dozens of templates, ways of visualizing data. Look at that, it animates it onto the map. Very nice. Tell me about the GDP at this region. So we can select any dot and have it tell. Bueno, paro ahí para que no se nos vaya el tiempo. Pero, por ejemplo, esto que es lo interesante, ¿no? Esta herramienta que es muy disruptiva en la forma de presentar, de hecho, pues en el ámbito del periodismo de datos, etcétera, se ha empezado a utilizar. Va un poco más allá porque te permite hacer dos cosas. Una, generar modelados de visualizaciones de datos en 3D, que los objetos se pueden girar, se pueden además generar un storytelling data, o sea, es decir, puedes contar una historia sobre los datos.
Pero luego además ahora lo que han hecho ha sido que directamente han conectado con ChatGPT y lo que puedes hacer es que te interprete los datos. Es decir, que tú cargas un set de datos y lo que le haces es ayudarte con esta herramienta para que te haga una interpretación de los datos. Lógicamente, al final, serás tú el que decida si esa visualización vale, ¿no? Pero es muy interesante porque es otro escenario de aplicaciones de un uso en el que puedes estar trabajando con realidad aumentada, con realidad virtual, con objetos en 3D dentro de una web, por ejemplo, incrustada o dentro de un campus virtual, ¿vale? Y es interesante seguir este proyecto porque están haciendo cosas muy, muy, muy disruptivas en la forma de presentar información. Bueno, ERRI, seguramente conoceréis ArcGIS, es una herramienta es una suite de aplicaciones para visualización de datos. Posiblemente ERRI sea el mayor proveedor de geodata del mundo y tiene también algunas aplicaciones que han empezado a desarrollar para utilizar visualizaciones de datos en mapas utilizando sus herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Lo interesante es que tiene modelos preentrenados. Y estas aplicaciones seguramente, es verdad que hasta ahora eran aplicaciones que se utilizaban mucho en el ámbito de la geología, normalmente en ese tipo de disciplinas, en la ingeniería, pero por ejemplo nosotros en el ámbito del periodismo la utilizamos para generar visualización de datos, para periodismo de investigación, pero se puede utilizar para cualquier cosa. Por ejemplo, tiene una aplicación que estamos utilizando para representar datos, que puedes utilizar el móvil con una app que te puedes descargar dentro de la suite que tienen y esa es una aplicación gratuita que puede servir para que en tiempo real los alumnos, imaginaros lo que os digo, si sois alguno de alguna disciplina en la que tengáis trabajo de campo o salgáis, pero cualquier cosa que digamos que imaginéis para hacer, por ejemplo, una auditoría de sostenibilidad del campus en el que estáis trabajando, ¿no? Y los alumnos están fuera, esto por ejemplo lo hemos hecho alguna vez en la Semana de la Ciencia con estudiantes, pueden ir con el móvil, pueden ir sacando fotos y en tiempo real se están pintando las fotos en un mapa compartido que está dentro del aula virtual. Vale. Entonces, es otro conjunto de herramientas muy interesantes para uso educativo, ¿vale? Y además ahora, como os decía, pues han incorporado herramientas de inteligencia artificial para poder mejorar la presentación de información. Más cosas. Bancos de imágenes. Vale, pues como hemos visto, igual que herramientas como Photoshop o las que veíamos anteriormente te pueden permitir generar imágenes con inteligencia artificial, todas estas, Canva, FreePic, etcétera, Envato, todas estas tienen ya bancos de imágenes generadas con inteligencia artificial y permiten también ir aumentando ese catálogo. Entonces, es muy interesante porque es verdad que normalmente este tipo de herramientas, por ejemplo, que se plantea, y hay muchas que también están, como os decía, con esta difusión, pues que se están publicando en repositorios, lo que permiten es ampliar el catálogo muchas veces del tipo de imágenes que se pueden generar. Bueno, otro ámbito fascinante, ¿no? Porque ese también es súper reciente. Vale, seguramente muchos de vosotros conocéis ThinLink, que es una herramienta para generar entornos, digamos, con zonas activas. Empezó como entornos para generar imágenes con puntos calientes, algo parecido a lo que luego ha hecho con mucho más Thin o Genially. Pero, por ejemplo, ThinLink tiene la posibilidad de generar entornos activos. O sea, imaginaos que, por ejemplo, quiero representar este entorno y luego quiero generar un vídeo 360 con zonas activas, ¿no? Para ir explicando, pues no sé, hacer una visita virtual o cualquier contenido de ese tipo. Vale, esta herramienta genera entornos utilizando inteligencia artificial. Es igual, le digo, generamos un campus con estudiantes andando por el campus, le introduzco el prompt, ¿vale? Luego en el enlace que os voy a pasar ahí lo veréis, y lo que hace es que te genera ese entorno 360. O sea, es decir, es un entorno navegable. Eso luego, es verdad que en este caso es en la versión de pago, me lo podría descargar, llevar a un ThinLink y colocarle zonas activas, ¿vale? Como si fuese un entorno navegable. Entonces, es muy interesante porque son herramientas muy nuevas, pero que en muy poco tiempo generan entornos absolutamente realistas. O sea, que le puedes dar instrucciones para generar... O sea, imaginaos, por ejemplo, que yo lo que quiero generar es una visualización de un laboratorio, ¿no? Y le doy instrucciones en el prompt para que me genere lo que sería un laboratorio con determinados elementos. Y luego quiero que esas zonas sean zonas activas para que el alumno lo vea. O sea, lo que eran los laboratorios virtuales que hemos conocido tantas veces.
Claro, imaginaos lo que era esa producción antiguamente, un trabajo francamente complicado. Bueno, pues este tipo de herramientas permiten hacer cosas ya bastante interesantes y luego además integrar contenido que ya se ha escaneado, etc. Bueno, seguimos, que no sé cómo vamos ya un poquito ajustados. Bueno, luego en el ámbito del audio hay multitud de herramientas, ¿vale? No voy a entrar por tiempo, pero por ejemplo, si probáis esta de Play, las locuciones que hace ya con voces naturales son impresionantes. O sea, es muy difícil, si está bien hecho, es difícil que sepas que está hecho por una inteligencia artificial. Diréis, pues es una faena, ¿no? Bueno, pero imaginaros, por ejemplo, cuántos de nosotros en el ámbito educativo hemos podido hacer de un contenido 2 versiones. Por ejemplo, si tenemos estudiantes de otro idioma. Es algo que se escapa de nuestras posibilidades. En el ámbito, por ejemplo, de vídeo de investigación, ¿no? A nosotros nos pasa mucho que a veces estamos en proyectos que tenemos que hacer contenido o tendríamos que haber hecho contenido en varios idiomas, ¿no? Vídeos por ejemplo, tenemos socios en Francia, socios en Alemania, pues aparte del inglés, pues tener el contenido en español, el contenido en alemán, el contenido en francés. Esto lo que te permite es que puedas hacer eso. Puedas tener un contenido base sobre el que puedes poner locuciones en varios idiomas. Entonces, probarlo porque francamente concretamente, la mayoría son muy buenos, pero este ha avanzado de una forma brutal. O sea, es una herramienta muy, muy interesante. Igual, es gratuita, si no pasas un determinado límite, como todas las pondrán luego de pago, pero bueno, hoy por hoy es gratuita. Vale, está de Play. Bueno, hay otro ámbito, para aquellos que sigáis el mundo del podcast, que sabéis que además en educación ha cobrado una fuerza muy importante en los últimos tiempos, que también, en el que la inteligencia artificial también está, digamos, impulsando un cambio de modelo, ¿no? Como sabéis, el podcast es algo que nace entre el año 2005 y 2006, sobre todo cuando se populariza lo que era el Nano, el reproductor de Apple, que lo convierte en una commodity. O sea, la tecnología estaba, lo que pasa es que no había nada con lo que la gente pudiese realmente reproducir los podcasts. Como suele pasar con toda la tecnología, tuvo su momento ahí en 2006, 2007, 2008, pero luego, bueno, perdió fuelle frente a las plataformas de vídeo y curiosamente en los últimos, diría, 4 o 5 años ha cobrado una importancia fundamental, ¿no? Y las plataformas de podcast, o incluso aquellas que no eran, pues han reconvertido. De hecho, como sabéis, Spotify tenía una aplicación que se llamaba Anchor FM y la reconvirtió dentro de la propia plataforma que se llama Podcaster, Spotify, que es extraordinaria para hacer podcast. O sea, si no lo habéis probado, merece la pena. A nivel educativo, el nivel de conocimiento que tienes que tener es muy, muy básico para manejar a nivel técnico. Y el producto que sale es muy, muy profesional. Bueno, pues hay una cosa muy interesante y es que ha habido una vuelta de tuerca sobre el podcast, sobre lo que es el estándar, ¿vale? Y hay algunas cuestiones que son las 2 primeras que reflejo ahí, ¿vale? Una, sobre todo, que está vinculada a cómo mejorar los sistemas de recomendación de los podcasts, ¿vale? Que es decir, que el etiquetado automatizado va a ayudar a que si hay imaginaros una duda que yo pueda tener en un podcast, o sea, hay una clase de un profesor y lo que estoy interesado es en buscar una duda concreta, ¿no? Bueno, pues que el sistema pueda localizar dónde se está respondiendo a eso, ¿vale? Bueno, pues eso forma parte de ese proceso de análisis y de etiquetado automatizado. Y luego el punto 3, que me parece que es también muy disruptivo, porque es uno de los problemas que hay con toda esta tecnología, que normalmente suele estar controlada por grandes empresas, ¿no? Los guardianes de la entrada que comentaba antes, ¿no? Que dice la Unión Europea. Y es lo del Value for Value, que es un sistema que lo que hace es utilizar, pues, un modelo blockchain para favorecer que si tú tienes un contenido interesante, alguien pueda hacer un micropago, ¿vale? Con sistemas de micropago ya que están funcionando en otras plataformas y que puedan pagar, ¿no? Por el contenido que hace alguien sin pasar por un mediador, ¿no? O sea, es una promesa interesante, vamos a ver si luego se consolida, ¿no? Pero bueno, me parece que es interesante también desde el punto de vista de generar contenido educativo de valor añadido que pueda tener luego también un retorno por esa vía, aunque sea pequeño. Bueno, la verdad que hay 1000 herramientas, ¿no? Esta, por ejemplo, es muy interesante desde el punto de vista visual. Esta, si queréis, es un poco más específica de nuestro ámbito, pero si hay alguno que sois del campo de la comunicación, es una herramienta de sonorización que utiliza también inteligencia artificial. Básicamente lo que hace
es que en vez de utilizar criterios de edición convencionales, lo que hace es utilizar un etiquetado semántico alimentado por inteligencia artificial, de tal manera que utilizando determinados parámetros puedes generar la intensidad de la música que va a sonar. O sea, es como cuando, si estuvieses haciendo una sonorización tipo John Williams, bueno, pues un John Williams de inteligencia artificial. No es lo mismo, ya os lo digo, pero es impresionante lo que hace esta herramienta. O sea, si haces un clip, por ejemplo, con los alumnos, imaginaos lo que os decía antes, que quieres hacer una campaña de algo que estás trabajando, un cambio de marco normativo, ¿no? ¿Cómo va a cambiar, por ejemplo, la normativa sobre inteligencia artificial para alguien de los que trabajáis en el ámbito jurídico y del derecho? Bueno, pues podría estar haciendo eso con mis alumnos para que hiciesen una presentación, ¿vale? Utilizar una herramienta de este tipo. Bueno, evidentemente, aplicaciones para generar vídeo con avatares, ¿vale? Hay muchas. Esta es una que se llama Synthesia. Es una herramienta de pago, pero ya os digo, ahora hay muchísimas que están saliendo como hongos. Este que veis ahí, que si me da tiempo a llegar al vídeo, lo haré, es una digitalización que me hice mía. O sea, es un avatar grabado, básicamente entrenas un poco a la aplicación, te pones delante, tienes que hacer un conjunto de movimientos para que te haga el escaneo y a partir de ahí elabora el avatar, ¿vale? Esto de momento sí lo tienen de pago, la generación del avatar, luego tienen multitud de avatares, digamos, dentro de la aplicación, pero te puedes generar tu avatar y realmente funciona como todas estas herramientas. Tú escribes un texto, el texto puedes escribirlo en cualquier idioma porque tienes un selector de hecho, un vídeo que tengo ahí que ya os digo, a ver si llego. La gracia es esa, ¿no? Que está en varios idiomas y automáticamente renderiza el vídeo y te genera el vídeo con el avatar hablando. Cuando empezaron, y esto parece que estamos hablando cuando empezaron allí en el año no sé qué, no. Cuando esta herramienta empezó a popularizarse en febrero de este año, sí, no hemos pasado este año, tenías que picarlo un poco, o sea, picarlo me refiero a cortarlo un poco el vídeo para que no cantase, que es un avatar de inteligencia artificial. Hemos estado haciendo vídeos esta última quincena para un proyecto y os prometo que si no te lo dicen, no lo es. Ya no te das cuenta que es un avatar. O sea, si te meto una hora, sí. Si te hago un dramático, sí. O sea, si lo que necesitas es que dramatice, eso no va a funcionar. Pero si es un vídeo explicativo, corporativo y tal, no lo sabes. O sea, de hecho, hemos hecho en una investigación de una tesis doctoral un estudio con 80 usuarios y no se ve. Es imposible. ¿Vale? Eso tiene una cara B, que no me va a dar tiempo de hablar de ello, lógicamente, que es el tema de las deepfake. ¿Vale? Que eso es la cara B de este asunto. ¿Vale? Yo os he dicho que me iba a poner el casco porque es de buenas prácticas, el casco de integrado, no el de Apocalipto. Bueno, y luego para hacer vídeo hay muchas otras herramientas, ¿vale? Tenéis esta de Meta, que es, bueno, era más prometedora de lo que luego realmente está siendo. Y bueno, luego estarían todos los retos, ¿vale? Que son muchos, pero sé que estamos ya en las 5:30, que estoy en tiempo y igual es el buen momento para que si tenéis dudas, consultas, preguntas, pues tengamos un ratillo para resolverlas, comentarlas. Y nada, pues esperar que os haya resultado toda esta información de interés. Ya sé que es mucha, ya me lo dijisteis la otra vez. Pero bueno, creo que es interesante en esto como tener un poco la visión. Siempre lo que me gusta en este tipo de presentaciones es dar una visión global, ¿no? de lo que hay, ¿no? ¿Eso significa que vamos a utilizar todas estas herramientas? Ni en broma. ¿Nos hacen falta todas? Ni en broma. Pero sí, si sabemos lo que hay, podemos ir a aquello que realmente nos puede resultar más útil en función, lógicamente, de las asignaturas que impartís, de las necesidades que tenéis. Y lo que sí que creo que es interesante es que lo que es evidente es que esta tecnología no va a desaparecer. O sea, esta aquí va a ir a más, los sistemas cada vez se entrenan más y son capaces de generar productos que, como decía al principio, si lo sabemos utilizar, son muy buenos. Lo que hay que entender es cómo funcionan para evitar que se utilicen mal, ¿no? O sea, que la piedra no acabe no siendo un mapa para entender el entorno, sino para abrir la cabeza a un compañero de al lado, ¿no? Esa es la diferencia. Pues muchísimas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, quedo a vuestra disposición. Bueno, pues yo solo quiero agradecerte una vez más la conferencia. Simplemente
porque nos animes un poquito a utilizar esta tecnología, como la has enfocado todo al mundo audiovisual. ¿Qué conocimientos de generar material audiovisual necesita tener un profesor medio para poder meterse o aprovechar esta tecnología de inteligencia artificial para hacer su material docente? Porque parece, lo ves aquí, parece que eres un experto, claro, tú en tu caso, pues obviamente no tienes ningún problema, pero ¿cuál sería un perfil medio para que la gente no se asuste, ¿no? Es decir, pues, es que esto se me va de las manos, ¿no? Pues fijaros, yo creo que estas tecnologías precisamente lo que favorecen es, y os quito todo el miedo, o sea, y creerme lo que voy a decir, y os pongo un ejemplo que creo que comentaba en otra ocasión con vosotros sobre un poco la experiencia de cómo aplicar esta tecnología al ámbito educativo. En el caso, por ejemplo, de los podcasts, ¿no? Yo llevo muchos años impartiendo cursos sobre podcasts, entonces hace muchos años utilizábamos herramientas de edición, teníamos que irnos a grabar, yo me llevaba el micro, lo conectábamos allí, aquello funcionaba, no funcionaba. Aquello sí que era difícil. O sea, aquello si no tenías a un profesional al lado resultaba árido porque era difícil que superases un poco esa barrera, ¿no? Y de hecho yo siempre preguntaba, salía muy frustrado de aquellos cursos porque eran cursos relativamente largos, estábamos una semana, tal. Hacíamos una producción entera, la gente salía con su podcast hecho y luego cuando les preguntaba al tiempo, oye, ¿has seguido haciendo aquello? No seguía nadie. No seguía nadie porque era muy complicado. Claro, con los años, de fracaso en fracaso, que suele ser una buena forma de avanzar en la vida, lo que fue buscando cada vez herramientas más sencillas, o sea, herramientas que simplificasen mucho el proceso de lo que hacemos los profesionales cuando trabajamos en el ámbito visual. Y un buen día di con esta herramienta que os digo que se llama Anchor FM, que está dentro de Spotify, que es del ecosistema de Spotify, que básicamente consiste en lo siguiente. Tú coges un fichero que te puedes grabar con el móvil, lo grabo, si tengo la aplicación aquí, automáticamente ya está copiado en la aplicación y copiado puedo trabajar con ello en la aplicación en el ordenador. Arrastro cosas a una escaleta, ya sabéis, una escaleta no es otra cosa más que una pieza debajo de otra. Yo no veo formas de onda, no tengo que saber nada de eso. Allí lo que pongo es introducción, que me he grabado. Hola, amigos, estamos haciendo no sé qué y hoy voy a hablar sobre la composición química del carbono. Bien. Voy arrastrando cosas, tengo luego un inventario de recursos pues, para hacer transiciones. Pues no me voy a poner yo a hacer una música para hacer una transición. Pues yo allí tengo una cortinilla que queda bonito entre la introducción que hago y cuando empiezo el tema. Yo lo que hago es arrastrar cosas. Cuando termino, le pongo un título, le hago una descripción, le doy a publicar, tengo un enlace y se lo doy a los alumnos. Eso que llevamos haciéndolo 3 años, ese curso, y que ahora lo hemos reducido bastante, o sea, me refiero que ahora son 2 días y medio, 2 días, o sea, no enteros, sino me refiero 2 sesiones y media, todo el mundo sale con su podcast creado y el porcentaje de gente que luego lo sigue es muy alto. Luego, lógicamente, a ver, hay gente que se apunta para ver de qué va aquello y no lo va a seguir. Pero hay mucha gente que sí, por ejemplo, le resulta muy útil. No sé, os pondría ejemplos. Compañeros de geología que lo utilizan, se han grabado un podcast para luego cuando hacen las salidas y los alumnos, claro que los tienen por ahí dispersos, van con un conjunto de instrucciones guiándoles por donde tienen que ir, ¿no? Compañeros de arqueología, por ejemplo, cuando van a campo, ¿no? Pues por ejemplo igual, ¿no? Pues tienen podcasts que han hecho específicamente para las salidas. O sea, luego ya los usos son enormes. ¿Cuál es la ventaja de estas herramientas? Por ejemplo, una herramienta como Filmora, ¿no? Claro, si habéis intentado editar alguna vez un vídeo con una herramienta convencional, tiene una curva de aprendizaje un poco complicada. Estas herramientas cada vez son más sencillas. O sea, lo que permiten es que con un conocimiento muy, muy básico puedas hacer un producto sin tener que ser un especialista. O sea, por ejemplo, Synthesia, esta que os enseñaba, y de esta ya hay varias, no para hacerte una clase, yo no digo que te vayas a hacer una clase entera, pero imaginaros, por ejemplo, que queréis hacer un conjunto de vídeos que sea una especie de videodiccionario de la asignatura. O sea, imaginaos, por ejemplo, que estamos hablando de ciberseguridad y quiero contarles 20 términos que son claves de la asignatura. Pues lo que sí puedo hacer es, con una aplicación de esta, tenerlas, no necesito ni siquiera yo grabarme, puedo coger el texto de la definición, lo incluyo ahí y lo que tengo que hacer es incluir el darle a Honest y generar el vídeo. ¿Me serviría eso para hacer la asignatura entera? No.
pero sí puedo generar mucho contenido de valor añadido para mejorar lo que hago en términos de contenidos. Eso hasta hace muy poco era imposible. O sea, no lo haría porque me tendría yo que grabar, sí. Podría grabarme con la videoconferencia, editarlo. O sea, yo lo que creo precisamente es que este tipo de herramientas facilitan eso, ¿no? Para que se nos quite el miedo, ¿no? Que realmente podemos hacer cosas que seguramente no van a tener el resultado profesional que lo haría si lo hiciese un profesional. Eso es donde, por eso os decía que yo cuando me preguntan mis alumnos digo, no os preocupéis que sigue habiendo mucho que hacer. Pero te permite desarrollar un contenido de una forma muy, muy asequible, sin tener un conocimiento de lo que es lo básico audiovisual, ¿vale? O lo que os decía, generar, por ejemplo, con PRON imágenes como los casos estos que os decía, ¿no? De distopías, utopías, o podrías colocar, por ejemplo, imaginaros, si yo doy algo de historia, colocar personajes sobre un escenario, sobre una fotografía que tengo de época. O sea, puedo hacer cosas, no para hacer un fake, sino para representar, por ejemplo, cuestiones que ayuden a mostrar información de otra manera. Y sinceramente, creerme que no, la mayor parte son aplicaciones muy asequibles. O sea, mucho más de las que teníamos hasta ahora. O sea, eso creo que es la buena noticia. Pues muy bien. De todas formas, como la conferencia queda grabada y la presentación nos la proporcionarás, pues ya iremos investigando poco a poco. Muchas gracias. Bueno, un placer. Un gusto estar con vosotros.